otro día leía una entrevista a Patti Smith con la periodista Anachu Zabalbescoa, en la que hablaba de su desmedida pasión por el café. Hasta tal punto era tal su obsesión con el café que estuvo en su momento a punto de abrir su propio café en Nueva York. Se iba a llamar el Café Nerval, un local pequeñito y ruidoso donde tan solo se pudiera servir café, pan y aceite de oliva. También decía en esa entrevista que ese entusiasmo por el café le venía de la infancia. Mis padres lo tomaban cada mañana, nada más levantarse, y a nosotros nunca nos daban. Eso me fascinaba. Y que esta fascinación la había durado desde su infancia hasta sus recién cumplidos 75 años. Y esto, cuando lo leí, me hizo pensar en la importancia que tiene el misterio en nuestras vidas, de cómo nos marca y nos hace ser quien somos, y que a veces ni nos damos cuenta hasta que una periodista nos hace pensar en ello varios años después. Mi invitado de hoy sabe, en cambio, percibir muy bien estos momentos que a muchos nos pueden pasar inadvertidos. Sabe detectar esa importancia del misterio y sabe contar pequeñas historias con ello. Bienvenido a la República Independiente de tu casa. ¿Te gusta conducir? ¿A qué huelen las nubes? Toni Segarra tiene la cada vez más extraña capacidad de mantener en su cabeza varias ideas aparentemente contradictorias entre sí sin llegar a entrar en autocombustión. Cualidad que, la verdad, cada día valoro más en las personas. Es un tipo culto, curioso, con inquietudes y con el que podrías estar hablando durante horas. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Así que nos vamos a tomar un chisporroteante Seagram's tónica, o varios, con Toni Segarra, para hablar de la importancia del misterio, de las manías, de obsesiones, de momentos de disfrute, de anuncios, de aciertos, de errores, de influencias, de libros favoritos y de mucho más, con Toni Segarra, la persona que ha escrito esos anuncios que se han quedado con nosotros para siempre y que incluso se han incrustado en nuestra forma de hablar incluso. También nos acompañará en la conversación con Toni mi querido Elvis Santos, director general de la agencia Shackleton, que ya pasó por el hotel con gran éxito en la habitación 236. Visitadla cuando tengáis un rato. Y también, antes de dar paso a Toni, quería comentaros que guardéis, que marquéis en el calendario la fecha del 23 de febrero. Bueno, tampoco hace falta marcar el 23F, la verdad, bastante conocida de por sí. Pero esa fecha, tenedla presente porque vamos a hacer algo especial ese día. Ya os iremos contando por aquí. Y nada más. Espero que disfrutéis de la conversación con Toni, la mitad de lo que la disfruté yo. ¿Cómo estás, Toni? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí. Encantado de que hayas venido. Y también tengo aquí a Elvis, viejo conocido del hotel y amigo de la casa, que también viene aquí a charlar sobre muchos temas de los que nos apetecía hablar con Toni, ¿verdad? Encantado de volver al hotel y de compartir un rato con el maestro de los publicitarios. Tú y yo le fuimos a ver a Toni Segarra en el Club Metador hace unos años. ¿Fuisteis vosotros? Sí. Sí, me sonaba vuestra cara. Me acuerdo, yo salí como muy encantado de cómo había hablado, de lo que había contado, y luego hace poco me mandaste su discurso cuando recibiste el doctor honoris causa. Era en la Universidad de Nebrija, precioso ese discurso. Me costó mucho escribirlo, tengo que decir. Me costó mucho escribirlo, pero al mismo tiempo tuve la sensación de que estaba escribiendo algo que llevaba pensando 20 años. Cociéndolo ahí, ¿no? A fuego lento. Sí. Pero me costó. La verdad es que yo no soy escritor y no, digamos, cuando me dijeron que tenías que hablar 20 minutos y además
que se iba a publicar y por tanto tenía que escribirlo, me dio un sofoco tremendo. Y por tanto me costó. Es un esfuerzo que normalmente yo no hago. Yo soy un escritor de textos muy breves, ¿no? De 30 segundos, de 40 segundos, de 50 segundos. Pero sí, por alguna razón conseguí condensar pues mis culpas y mis amores y mis obsesiones en esos 20 minutos y bueno, sí, creo que ha llegado a la determinada gente que piensa más o menos lo mismo que yo, que suelen ser mis colegas. No, pues también yo lo vi compartiéndolo mucho porque es verdad que hablabas de otros libros, de escritores que te gustan, de inspiraciones tuyas y era muy bonito. Sí, además yo creo que una de las partes que tenía el discurso, esa parte de reconocer errores, había un elogio casi extemporáneo al capitalismo, ¿no? Que todo el mundo hoy por hoy como que está en contra y siempre nos ha echado la culpa de intentar generar necesidades a la gente. Sí, en el discurso hablaba de esa epifanía, ¿no? Que Josep Torres, que es mi socio hoy en Alegre Roca, cuando lo conocí, que era un chaval muy joven, ahora tiene 30 años, imagínate, pues debía tener 24 o 25, no sé, es un poco insultante ese chaval. Me dijo exactamente eso, es decir, el problema que tiene la publicidad es que nunca habéis defendido el capitalismo y no se puede entender la publicidad sin el capitalismo. Y fue de pronto ese día, fue como igual todo mi embrollo mental y toda mi culpa y todos mis procesos de tratar de creer mi oficio, pero al mismo tiempo sentir que no es del todo querible, igual viene de ahí. Entonces, de pronto, pues sí, me he convertido en una especie de, no voy a decir estudioso porque no, pero sí me he puesto a leer y a informarme y a tratar de entender de verdad qué es esto del capitalismo. Y al final sientes, hombre, pues resulta que llevamos 100 o 150 años, pues sí, de errores, como todo, de tal, pero de un cierto progreso. No, de cierto progreso no, de un progreso exponencial notable, ¿no? Es verdad que probablemente en lo material, y a lo mejor no tanto en lo espiritual o en lo humano y tal, pero me parece que hablar de esos asuntos tiene mucho que ver con una cierta autoridad moral que me parece un tanto arrogante, ¿no? Y hablabas de cosas, cuando decías esa, entre comillas, defensa del capitalismo, hablabas de que al final esto, la publicidad mucho es ponerse de acuerdo, ¿no? Y me parecía eso muy sencillo y muy verdad eso. El comercio, sí. Yo soy muy devoto de hecho, este año estoy haciendo, por tercer año, hago un año sí, un año no, el máster de Josep María Esquirol, que es un filósofo del que soy muy fan. Yo soy de la línea de Gianni Bátimo y luego de Esquirol, que yo creo que son una especie de protocristianos o de cristianos que no quieren serlo, yo qué sé, ¿no? Supongo que es lo que yo debo ser. Y hay algo de esa idea de Esquirol. Esquirol un poco es un filósofo que a partir de la aceptación del existencialismo y digamos, del nihilismo, de la disgregación, es decir, de acuerdo, digamos, seguimos la filosofía contemporánea hasta el final y esto es un desastre. Muy bien. Y a partir de aquí, ¿qué se puede construir, ¿no? Y a partir de ahí se construye pues, el amparo, el cobijo, el encuentro con el otro, el amor, de alguna manera. Entonces, ahí, el comercio está ahí. Es decir, el comercio básicamente está en el yo hago una cosa. Él decía, comercio es, yo trabajo durante toda la semana haciendo una silla y el sábado voy al mercado e intento venderla. Y la vendo a alguien que me cae bien y el precio es un punto de acuerdo entre él y yo. Y eso es el comercio en su esencia. Luego es verdad que como todo lo humano se puede generar y ha degenerado, ¿no? Pero en el inicio de todo hay una cosa muy humana y muy voy a ofrecerte o voy a darte aquello mejor que tengo, ¿no? Y tú vas a tener eso a cambio de algo, ¿no? En el principio supongo que sería a cambio de 3 sardinas o de yo te doy otra cosa que también hago y luego aparece el dinero. Pero el dinero no deja de ser un símbolo de eso que yo gano, ¿no? Eso que yo hago bien, ¿no? Y también aparte yo creo de la publicidad, ¿no? Al hacer ver cosas, productos que son parecidos entre sí, pero que con un toque les puedes diferenciar, eso también fomenta que haya más de eso. Yo creo que aquí hay que diferenciar entre lo que hablas, que es la publicidad, es decir, es verdad que en un entorno de los últimos 50, 60 años en que, digamos, hemos tenido un altavoz, que eran los medios masivos, que nos permitía diferenciar diferenciar a base de discurso. Entonces ahí, digamos, que ha sido la etapa, digamos, de oro de la creatividad, entendida como creatividad publicitaria, es decir, cuando mejor hablabas de un producto, más fácil era que ese producto se vendiera,
pero no porque el producto fuera sensiblemente mejor, sino porque el discurso sobre el producto era mejor. Hemos pasado los últimos 10, 15, 20 años a una situación en la que, como ese discurso no se puede hacer, o no es tan oído, o no es tan creíble, volvemos a lo que creo que tiene que ser el origen de cualquier cosa, que es cuando las marcas... O sea, ¿una marca qué es? Una marca es alguien, o una compañía qué es? Es alguien que decide que en el mercado falta algo, ¿no? O que tiene una oportunidad, aunque quiera hacerse millonario, pero se quiere hacer millonario porque cree que en el mercado falta algo, o que se puede mejorar algo ya en el mercado, o porque se puede hacer más barato, porque se puede hacer mejor, se puede hacer más bonito, más simpático, más ligero, más lo que sea, ¿no? Entonces, de algún modo, es una cosa que me parece muy evidente y me cuesta mucho explicar. En algún modo, en el inicio de cualquier marca, de cualquier producto, hay una voluntad de transformar el mundo a mejor. Inevitablemente, porque si no, ¿cómo vas a competir? Es decir, aunque lo que quieras hacer es hacerte millonario, ¿eh? Tú lo que quieres es estar en el mercado con algo que la gente elija, y por lo tanto, para que la gente lo elija, tiene que ser mejor que lo que hay. Entonces, vamos a lo que tú decías, es decir, en esa competencia, lógicamente, el mercado se mejora y el mundo se mejora de alguna manera, ¿no? Por lo menos el mundo material. Luego ya entramos en otras honduras que son más complicadas, ¿no? Hay algunos conceptos que te he escuchado y que me parecen muy, muy interesantes y que me han hecho pensar. Hay uno, y también quería preguntarle a Elvis también si él tiene alguno de estos conceptos parecidos, que veo que a veces son recurrentes en publicidad. Pero tú hablas de una idea que me encanta y que la repito a menudo, que es modestia arrogante. Quería saber si la puedes desarrollar un poco y a qué te refieres con eso y cómo tienes presente en tu vida eso. Sí, bueno, eso surge... Yo empecé con mi hermano Paco, y Paco era un fan, y yo me hice fan porque mi hermano mayor era fan de ellos, de una agencia suizo-alemana, empezó en Suiza, que se llama GGK, que ahora no me acuerdo, Gersten, no sé qué, no sé cuántos, que además cada uno de los socios, ninguno era publicitario, era un arquitecto, un escritor y no recuerdo qué. Y estos tipos hacían un tipo de publicidad que yo siempre he definido como modestia arrogante. Es decir, recuerdo que hacían la publicidad de Swissair o de IWC, los relojes estos maravillosos, y siempre los vendían como si fuera poca cosa, ¿no? Es decir, era como, bueno, no tiene ninguna importancia, pero este reloj dura 1500 años, ¿no? Pero tampoco me lo tengan muy en cuenta, ¿no? Entonces, a mí siempre me fascinó esta idea de lo vendedor que es cuando alguien trata de no venderse, ¿no? Que llevado a un extremo tiene que ver también con esa idea de la Iglesia Católica que me parece la maestra máxima de la comunicación, pues del misterio, del no explicar, ¿no? El del ocultar, de los velos que hacen que cualquier cosa te parezca más interesante, ¿no? El cónclave que se cierra, ¿no? En la época de Internet, de Twitter, de pronto van a elegir papa, cierran las puertas y nadie entra ahí. Dices, ¡por Dios! ¿no? Entonces eso se ¡Fumata blanca ya! Claro, entonces eso se convierte en el hecho más popular de la historia porque no hay nadie dentro y porque nadie está contando, ¿no? Entonces, la modestia arrogante a mí me parece eso, es decir, es el ir contra la lógica, es un poco una contrainercia, ¿no? Contra la lógica de lo que la gente esperaría de alguien que se está anunciando a sí mismo, ¿no? Y sí, siempre he intentado, y no sé si lo he conseguido, que las marcas que hemos trabajado trabajasen desde esa, no sé cómo llamarlo, sencillez, una especie de humildad que en realidad no es tal, porque al final cualquier anuncio es un alarde de echado de virtudes. Claro, pero tratando de decir, no, perdona, perdona que te moleste, no es por nada, pero yo creo que eso funciona, sí, tengo fe en ello. Hay una cosa que seguramente has contado 100 veces. Fuiste el primero que hiciste un anuncio de un coche sin un coche. No sé si el primero. Yo siempre decís que es el primero. Yo me alegro, pero seguro que no. Entonces, yo me gustaría que contaras cómo fue presentarlo y la cara que pusieron cuando vieron que no estaba su coche. Y segundo, porque al final hablábamos de esto, ¿no? Al final todo el mundo cuando hace publicidad es porque quiere que sea su producto. Dice, no, pero es que no sale el coche, ¿no? Y con Te Gusta Conducir fue la campaña más irreverente y eficaz que pudimos ver. Bueno, y es verdad que me lo han preguntado a veces y hay una cosa que siempre digo que es... No hubo un momento, o sea, no hubo ese momento en que yo presenté ese spot. Es decir, era una relación. Entonces, digamos, hubo un momento de la relación en que fue natural, o nos pareció natural, no presentar el coche. De hecho, claro, lo de hacer memoria tiene mucho riesgo porque igual te me lo estoy inventando, pero lo que yo creo recordar es que la primera vez que no aparece el coche no es en mano, sino que es el anuncio que se hizo famoso, sino en un anuncio que es el que inaugura el concepto Te Gusta Conducir, que era uno que se llama No es lo mismo,
que decía que era una reflexión muy de PowerPoint y muy de taxista y muy de bar, que era, no es lo mismo caminar por la arena que caminar por la arena, no es lo mismo cocinar que cocinar, no es lo mismo ir al fútbol que ir al fútbol, no es lo mismo conducir que conducir. Una cosa muy, digamos, enfatizando la idea de que llamamos igual a cosas que son distintas. No es lo mismo caminar por la arena con zapatos que sin zapatos. Y en cambio lo llamamos el nombre que le utilizamos es el mismo, ¿no? Y entonces, en ese spot, el final era un plano del coche pasando por una carretera. Y nos quedó horrible. Realmente lo teníamos, pero era espantoso. Y se lo enseñamos al cliente y dijimos, es que es espantoso. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que salir, tal. Bueno, pues tenemos ese plano de la carretera. El cliente era consciente de que él no vendía modelos de coche, él era consciente de que vendía una marca. Es decir, uno no se compra un modelo de BMW, se compra el BMW que le da a su bolsillo. Es decir, me quiero comprar un BMW, tengo tanto dinero, pues mira, es un Serie 3 o es un Serie 7, en función del dinero que tengas. Por lo tanto, lo que compras es una marca. Entonces, no era realmente el cliente ya entendía que no era tan importante el modelo. Y en ese spot nos quedamos sin coche, es decir, pues porque no teníamos el plano, lo habíamos rodado, pero no salió bien. Y ya de alguna manera natural, en Mano ya ni se planteó esa duda de que salía el coche o no salía el coche. Ya era natural. Estamos vendiendo. De hecho, además, yo siempre, pues llevar a la contraria, siempre digo, es que yo creo que Mano es el anuncio con más coche de la historia. Porque lo que estás vendiendo es la sensación que tienes de conducir ese BMW. Y por tanto, y además la cámara no sale dentro del coche, y por tanto siempre estás dentro del coche. Y por tanto, al final es el coche lo que estás mostrando. Es verdad que no lo muestras desde fuera como en un anuncio, vale. Pero esa es la gracia, ¿no? No, y es que me encantan esos pensamientos contradictorios, lo de querer vender un coche sin el coche, ¿no? O ser modesto y arrogante a la vez, ¿no? Pensamientos contradictorios. Y me recordaba también, hace no mucho vi una masterclass de Goodby y Silverstein, ¿no? Uh-huh. Estos también tiene una agencia de publicidad en San Francisco muy buena, que también hicieron algo con un coche sin el coche, que era un Saturn o no sé qué, que salían como la gente moviéndose, pero sin el coche, ¿sabes? Como la gente del interior, porque vendían lo que eran las personas y todo esto. Y esto también hablaban de un concepto que me ha venido a la cabeza mientras explicabas el tuyo, que era lo de ¿cómo lo llamaban ellos? Intimidad masiva. Que ellos dicen que aspiran a ese momento de ajá, cuando ves un anuncio de que te haga clic y sea esa conexión íntima que todos tenemos cuando un anuncio te sorprende o te emociona o te hace pensar, y que al mismo tiempo sea como, ¿no? Masivo, para todo, a gran escala, todo eso. Entonces, claro, que eso es un poco la poesía, ¿no? Yo soy muy pesado con la idea de que la publicidad, cuando se hace bien, es un poco como la poesía mala, también, o sea. Pero bueno, la poesía, esa capacidad de conexión que tiene un poema, que de pronto lo lees y dices, coño, si yo esto es lo que he pensado toda la vida y este tío lo ha puesto en palabras, ¿no? Ha sido capaz de no de explicarlo, porque yo creo que la poesía no explica, sino de trasladármelo, ¿no? De hacérmelo sentir, ¿no? Yo por eso digo que la publicidad no tiene más remedio que ser poética, pues porque nosotros tenemos 30 segundos, 20 segundos, 45 segundos, no para llegar al cerebro, ni no para explicar nada, sino para tratar de... Joan Margarit, que es un poeta al que yo venero mucho y que se murió hace un año, decía, es un atajo a la verdad, y a mí me parece que es eso, es decir, es como prescindiendo de la explicación racional y de la explicación en mayúsculas, trato de llegar y trato de explicar una verdad de una manera directa, ¿no? Como hace la música de alguna manera, ¿no? En realidad la poesía yo creo que es el lenguaje tratando de ser música, un poco, ¿no? Y yo creo que eso que dice Goodby Silverstein tiene que ver con esto, es decir, hay momentos en que conectas con una verdad que todos entendemos y que todos tenemos dentro y que no ha sido trasladado o no ha sido trasladado de un modo muy claro, y la publicidad, incluso el formato, ¿no? Ese formato del spot de 30 segundos, muy leves, muy ligeros, muy emocionales, tiene esa cosa del haiku, ¿no? Del verso, ¿no? De, ostras. Sí, te iba a decir justo eso, que más haiku que poesía, ¿no? Por el más breve, más corto y además al mismo tiempo que también es muy complicado, porque una cosa es que tú tengas en la cabeza lo que quieres contar y otra cosa es que sea efectivo luego como lo cuentes, ¿no? Y para eso hay que acertar con la palabra adecuada, perfecta, y ya si no funciona, porque puede ser la misma idea, pero ya no llega a la gente, ¿no? Y no tienes la menor idea de cómo conseguirlo, y cuando lo consigues te sorprendes tanto como el resto de la gente. Es decir, nosotros Mano nos sorprendió. Y a mí Mano, el spot de Mano de BMW es un spot que me devuelve la esperanza de la humanidad, porque Mano es un spot que no tiene nada de lo que debería tener. Es decir, es
minimalista, poético, nada. Es un señor que saca la mano por la ventana, ya me explicarás. Si lo cuentas, es la nada, ¿no? Y en cambio a la gente le encantó, o sea, conectó con algo íntimo, profundo, colectivo, como tú decías, o sea, global, universal, que la verdad yo no sabía que existía, ni nosotros no sabíamos que existía, pero existe. Todavía hoy, las investigaciones de BMW, cuando les preguntan, un anuncio de BMW, el de la mano, que hace pues 22 años ya. 22 años, sí. Es de 2000. Es del año 2000. Sí. Sí, sí. Además, es como muy de esa época, ¿no? De esa de ese momento, que es verdad que no sé por qué captura muy bien esa... Es de ese momento y de ese contexto, porque Mano tiene sentido en un bloque publicitario. O sea, no tendría sentido en el mundo de las redes sociales. Porque en el mundo de las redes sociales no funciona, no sirve, no sirve nada. En cambio, en el contexto del ruido de un bloque publicitario que era gente voceando... Muy bien pensado, ¿sabes? Claro. No, es que es así. Era como entrar en un túnel de lavado, ¿no? Lo he pensado 1000 veces porque, claro, siempre quieres repetir tus éxitos, ¿no? Y de pronto dices, no, es que no podríamos volver a hacer Mano. O sea, Mano es hijo de un determinado contexto, un determinado tiempo, sí. El bloque publicitario. Sí, del bloque. Del Sí. bloque con Ariel y con, Sí. ¿no? De los gritos, ¿no? Yo me acuerdo que César Palazuelos de Loterías decía que su aspiración siempre era romper el bloque publicitario, que quien estuviera, dice, la publicidad, cuando hay publicidad, pues te has levantado a buscar agua, estás hojeando el periódico, porque entonces no mirábamos el teléfono, y quería que pasara algo que hiciera que levantaras la vista diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Porque Claro. se ha roto el ruido que había, o has puesto una canción más bonita que la anterior, o has lanzado un mensaje que te ha gustado, o hay algo que ha hecho que levantaras la vista, porque la publicidad se ha basado siempre en el paradigma de interrupción y la gente está haciendo lo que le gusta hacer y nosotros los interrumpíamos y le seguimos interrumpiendo, ahora Sí, de otra sí. manera. Yo Y creo, en el sentido Mano yo creo que fue clave también eso, efectivamente. claro. Y seguramente porque otra vez fue contra inercia, porque yo creo que a esa necesidad de romper el bloque y de romper el ruido, uno responde normalmente con más ruido. No sé, lo natural es pensar, vamos a gritar más, ¿no? Vamos a hacerlo Sí. más. Y en cambio Mano fue todo lo contrario. Fue un momento de silencio, ¿no? Porque es lo contraintuitivo a veces, ¿no? Que funciona, que es como a veces estás durmiendo, te quedas dormido delante de la televisión y alguien la apaga y teóricamente deberías alcanzar más grado de paz y te despiertas. Porque Sí, es así. funciona Es al así. revés. Y ese anuncio era así de repente como, ¿qué pasó aquí? Yo recuerdo que el anuncio que más me ha impresionado en mi vida nunca fue, no sé si lo conocéis, Guinness Surfer. Sí, el de la mosca al principio que están, No. sí, que están El de- esperando la ola, ¿no? Sí, Es exacto. Sí. Y que es bueno, seguramente uno de los mejores anuncios de la historia. Digamos, es un momento de la culminación del spot de televisión. Los años 99, 2000, 2001 es la edad de oro del spot, digamos, ¿no? Y yo recuerdo que estaba en Londres, acabamos de volver con mis hijas y mi mujer, y acabamos de volver de una jornada agotadora, estas de Londres, de no sé qué. Estábamos en la habitación del hotel y yo recuerdo que estaba tecleando, pues debía que estar contestando mails o lo que sea, delante de la tele encendida. Y de pronto hubo un silencio y me llamó la atención el silencio. Entonces miré hacia la tele y me encontré al hawaiano mirándome, no sé, el tío está esperando, es un plano que dura 10 segundos. Sí, además, Bizco una y- cara rara, sí, Disco sí, raro, tal. Sí. Y de pronto te quedas, hostia, ¿esto qué es? Y entonces te sigue todo aquello, aquel texto de Moby Dick, porque Es el de Moby Dick, efectivamente. yo recuerdo la frustración, o sea, yo cuando escuché el anuncio por primera vez, que me quise suicidar porque pensé, o sea, ¿hay un copy publicitario que escribe esto? Claro, yo pensé que lo había escrito un copy. Es Y para los que esperan, y decía, ¿no? entonces yo qué soy, ¿no? Es que si este es el nivel, ¿en qué parte del nivel estoy? Luego ya cuando vi que era Melville me tranquilicé mucho, ¿no? Pero bueno, ese momento, digamos, de parón fue lo que me llamó la atención. O sea, me hizo mirar la tele. Yo no estaba mirando la tele, que es, yo creo que lo que hacíamos la mayoría de la gente en esa época, ¿no? Es decir, tenías la tele como un ruido, como una compañía, ¿no? A mí ese anuncio me enseñó Elvis también. Y también es un anuncio que lo ves una vez y ya, por cómo te hace esperar, como la ola de lo que ellos hablan, te hace esperar y tú estás como... Yo lo he estudiado, al pie. mucho. O sea, ¿sabéis de dónde viene Melville? Es brutal. En un principio, el audio de ese anuncio es un audio de Richard Burton que recita un poema de Dylan Thomas sobre la espera. Y no consiguen los derechos. Y entonces resulta que en la exploración previa, claro, estamos hablando de una época en la que para hacer un spot un equipo se pasaba un año. Entonces había previamente una exploración. Entonces mandaron un equipo de la agencia a buscar información, documentación sobre surferos en el sur de Inglaterra, en Cornwall y toda esa época. Y ahí, en un bar, uno de estos chavales escucha la historia, la leyenda de que lo guay es cuando viene una ballena. Porque entonces las ballenas se mueven
y organizan unas olas, que supongo que es mentira, pero circulaba esta leyenda. Es el rollo apócrifo que necesita de la historia. Circulaba esta leyenda. Entonces esta leyenda se la cuentan, los creativos fueron Walter Campbell y Tom Carty, se la cuentan y se queda ahí. Y entonces cuando desaparece la opción de Richard Burton, alguien dice, hombre, ¿y lo de la ballena? Y de ahí a Moby Dick. Qué buena salida. Santo Dios. que no es fácil, pero bueno, había claro. Y tardaste tiempo en descubrir, porque claro, Sí. era pre-internet, ¿no? O sea, no pre-internet, pero que no podías googlear. Sí, me ha costado. Yo, como estoy... Para mí, Surfer es el anuncio que yo nunca hubiera podido pensar, porque, o sea, a mí en la agencia, yo le digo a mis equipos, hay que hacer un anuncio de Guinness, que el briefing es lo mejor le pasa a la gente que espera. Y me viene un tío y me dice, ya lo sé, un surfero esperando la ola, lo despido. Pero nada más entrar. Antes de que acabe la frase, está despedido. Que dos tipos con esa mierda, ¿no? Porque lo del surfero esperando la ola, perdona, es de anuncios de cerveza, de fritos, o sea, es uno de los lugares más revisitados por la publicidad del mundo, además muy mal revisitados. Que de eso, de un tópico horrible, alguien hiciera esa obra de arte, a mí me supera. O sea, es algo que no puedo entender. Y que tiene que ver con alguien que es capaz de decir, bueno, pues a partir de esta cosita, vamos a ver cómo lo podemos ir enriqueciendo, construyendo, haciendo una maravilla. Llamo a Jonathan Glazer, encuentro el cuadro de Walter Crane, que también lo encontraron en esta documentación, y veo que hay un cuadro de Poseidón de los caballos, entonces convierto las olas en caballos, y lo convierto en una especie de maravilla a partir de una tontería. Yo no estoy en esa longitud de onda, entonces me fascina. Entonces llevo muchos años buscando información, y cada vez hay más, ¿eh? O sea, yo creo que como es un anuncio mítico, pues la gente ha ido hablando y se encuentra bastante información. Guinness creo que tiene una cosa también que hablaba precisamente con Javier, que es una marca que ha estado 22 años comunicando lo mismo, ¿no? Hay que esperar y lo asociado al producto, ¿no? Tú no te puedes tomar una cerveza negra. Pero eso empieza ahí, ¿eh? Por eso yo creo que no va a volver a pasar, porque la gente, las propias agencias, pero sobre todo los clientes, se cansan de sus propias campañas. Sí. O quizás hay mucho movimiento de directores de marketing que cambian cada 3-5 años. Que alguien se mantenga tanto tiempo de forma tan consistente con un posicionamiento que ha calado en la gente, que está tan relacionado con su producto, y me parece un ejemplo... A mí me gustaría creer que no, sobre todo porque yo me dedico a que eso no sea verdad. Entonces, si eso es verdad, yo me tengo que retirar. Pero, por ejemplo, hay un caso muy claro que es Red Bull, que es probablemente el paradigma de la compañía que mejor ha entendido el mundo del contenido y que, sin embargo, se mantiene en sus alas y en sus historias. A mí me parece que hay una metáfora interesante para explicar esto, que yo creo que la publicidad moderna tiene que ver con las series y la publicidad antigua tiene que ver con las pelis. Es decir, yo diría que la publicidad de tele era peli, es decir, esa construcción aristotélica de planteamiento de nudo desenlace, con un final, con una historia ligada, hora y media, que la coloco en lugar y vienes a verla y me aplaudes o no, y lo que sea y tal, y es todo como perfecto. Y una serie es más bien, crea un contexto, una premisa, construye unos personajes, y eso tiene vida propia. Y igual dura 3 temporadas, igual dura 1, igual dura 11. Por tanto, el final es que no sé cuál es. De hecho, por eso yo creo que los finales de la serie son tan espantosos todos, ¿no? Porque es que da lo mismo. Y lo que tengo que hacer es mantener una consistencia y una coherencia y tratar de ir sorprendiendo y tratar de ir renovando. Yo creo que la publicidad hoy es eso. Es decir, tengo que construir unas bases y esas bases hay que mantenerlas, pero luego estoy obligado a cada capítulo tratar de hacer que la gente quiera ver el siguiente, porque si no estoy muerto. Entonces me parece que es una buena... El hecho de que funcione hoy la serie y no tanto la película, yo creo que tiene que ver también con esa construcción del mundo más fragmentada, más impaciente, pero que al mismo tiempo tiene que ser capaz de trasladar un mensaje, ¿no? Uh-huh. O sea, yo estoy de acuerdo en que es más difícil, te doy la razón en eso, pero me gustaría creer que todavía es posible. Es verdad que había, como antes, quizás se veía mucho lo que tú dices de BMW. Bueno, BMW todavía sigue utilizando Te Gusta Conducir, aunque no lo esté explicando. Es decir, ya llevan muchos años no hablando del Te Gusta Conducir, porque está utilizando publicidad de otros países y sin embargo no son capaces de quitar el Te Gusta Conducir, porque supongo que la investigación les aparece como algo que funciona, ¿no? Uh-huh. Pero me gusta mucho eso que siempre cuentas de
como has dicho ahora, que de repente accidentalmente en una habitación en un hotel en Londres ves un anuncio que te fascina y te vuelves un nerd de eso, una auténtica rata de biblioteca, y que lo contabas que tú, me gusta mucho eso, que alguien que se apasiona mucho por lo que hace y que es el entendido, ¿no? Que cogías los anuarios y te los revisabas y entonces decías, no, en el 74 Sullivan hizo esto. Sí. Y todo esto. Eso me encanta. Bueno, yo siempre sí, lamento la comparación porque es indigna, pero siempre utilizo esa frase de Borges que dice que él es más lector que escritor, que era más lector que escritor, ¿no? Yo claramente soy más amante de la publicidad que publicista, y me lo he pasado muy bien haciendo publicidad y me encanta hacerla, pero yo con lo que disfruto es contemplando lo que hacen otros, disfrutando, teniendo envidia de lo que hacen otros, dándome cuenta de la cantidad de... Yo creo que la publicidad, antes lo decíamos, ha convocado a un talento durante muchos años. Bueno, Banksy lo decía en el discurso, ¿no? Banksy rabiaba, ¿no? Bueno, ¿por qué los mejores de mi generación están trabajando en agencias de publicidad? ¿No? Pues porque les pagan mucha pasta, tío. Yo qué sé. Pero es verdad que allí había un talento, ahora menos, es cierto, ¿no? Pero había un talento que hacía unas cosas impresionantes, ¿no? Sedelmayer, ¿no? El otro día estaba recuperando, no sé si conocéis a Sedelmayer. No, Sedelmayer es un realizador de publicidad que creó un género en sí mismo, o sea, una manera de ver extraordinaria para Federal Express y para... No sé si conocéis un anuncio que se llama... que era... El eslogan se convirtió en una frase popular que la gente en Estados Unidos no sabe que viene de un anuncio, que es Where's the beef? Ah, no. Que luego se ha utilizado la frase, pero no conocía de Where's the dónde beef surgía. se utiliza de una manera popular cuando en realidad es un anuncio que rodó Sedelmayer y lo creó Cliff Freeman, otro genio, y que son tres abuelitas al lado de una hamburguesa, que un bollo, abren el bollo y hay una hamburguesita mínima dentro. Y entonces era una especie de crítica a Burger King y a McDonald's hecha por Wendy's, ¿no? Entonces la abuela empieza a decir, Where's the beef? Where's the beef? ¿No? Bueno, pues esa construcción de un mundo, una especie de mundo paródico. Por ejemplo, yo estoy convencido de que los Coen, incluso Wes Anderson, conocen a Sedelmayer y han copiado a Sedelmayer. Aquí tienes uno de los mayores defensores de Wes Anderson. Y de los hermanos Coen también. Yo soy fan de los dos, pero sobre todo en los Coen, cuando los veo pienso, hostia, mucho de esto es Sedelmayer. Estoy seguro, no puede ser casualidad. Y además, porque además el trabajo de Sedelmayer era un trabajo infinitamente popular, es decir, él hacía anuncios, es decir, todo el mundo los veía. Pero es verdad, yo me pasé mi carrera, bueno, por lo menos los 10 primeros años de mi carrera tratando de imitarle y era imposible. Hasta que una vez... Hay que robar, no imitar. Nosotros queríamos... Vamos, hagamos un Sedelmayer, decíamos, ¿no? Entonces, recuerdo una vez Pedro Aznar, que era un realizador extraordinario, una vez le encargamos lo mismo, un anuncio para como era... Él hacía la publicidad de Little Caesars y nosotros llevábamos Pizza World y dijimos, hay que hacer un Sedelmayer. Le enseñamos los Sedelmayers y el tío se los llevó y al cabo de una semana viene y dice, esto no es... Nosotros pensamos que el truco era el gran angular y el encuadre y el casting. Y el tipo vino y dijo, no, fijaos en esto no es gran angular. Este tío construye los decorados específicamente para tener esa fuga. Y entonces lo pillamos en serio y dijimos, hostia, qué cabrón. O sea, estaba todo deformado. Yeah. De modo, y yo creo que eso, por ejemplo, los Coen lo trabajan así. Es decir, hay una construcción del decorado que tiene que ver casi con una mirada de lente. ¿No? Y claro, es otra cosa, no se puede hacer con lentes. Eso ahí lo contaban los de estos que te contaban de Cutby and Silverstein, que habían hecho lo del anuncio de Cod Milk que habían hecho todo el decorado y con un vaso especial para la leche y todo esto, sí. Claro, bueno, el famoso vaso de Hitchcock, ¿no? Que era un vaso gigantesco. Exacto, ese. Y luego eso, que te leías revistas alemanas de diseño y todo esto. Bueno, eso viene, sí. Claro, es fácil decirlo cuando te haces mayor, pero me doy cuenta de que, en primer lugar, nosotros trabajamos, mis padres tenían una imprenta, las imprentas tenían un estudio de diseño gráfico, por tanto, yo viví de alguna manera en un entorno publicitario, aunque no lo era directamente. Y es verdad que mi padre, por alguna razón que no entiendo, estaba suscrito al Novum Gebrauchsgrafik, una revista en alemán que todavía se edita, extraordinaria, pero... Y que llegaba con los tebeos. Es decir, nos llegaban los tebeos y el Novum. Y entonces, 6 hermanos, todos peleando por los tebeos. Entonces, había un momento que tú acababas el DDT y tu hermano no había acabado el Mortadelo, te tocaba ojear el Novum Gebrauchsgrafik. Y al final, poco a poco... Y de alguna manera, supongo que me formé. Y luego eso, a partir de los 15 años, la típica cosa de... No, antes de los 15, a los 12, los 13 años, porque a los 15 me puse a trabajar. Pues los veranos, para que no estuvieras dando la paliza por casa, pues te mandaban a... Y el tema era, vete a ordenar la biblioteca del estudio.
que cada año había que volver a ordenar un trabajo de Sísifo, ¿no? Y entonces, claro, como era un aburrimiento, lo que te pasabas las horas ahí es mirando los libros. Yo buscaba chicas en bikini o desnudas, si podía ser, pero que alguna había, ¿no? Pero nos conformábamos con las primeras. Sí, las chicas bikini ya era suficiente. Y claro, mientras tanto lo que iba haciendo era ver anuncios. Entonces, sí, supongo que sin querer adquirí, yo supongo que algún tipo de criterio, algún tipo de formación estética que igual es más eficaz que sea sin querer que sea queriendo, ¿no? Eso la verdad es que no lo he preguntado nunca, pero es posible que lo sea. Sí, cuando tú lo incorporas de forma natural, como los niños cuando aprenden un idioma porque su madre es de un país o su padre y les entra como natural, ¿no? Pues esto es igual a veces que tú estás rodeado de cosas que crees que está en todas las casas, como la revista alemana esa, muy nicho, muy específica, y entonces tú por mera acercamiento, por mera curiosidad, porque era la suplente de los mortadelos y de los tebeos, pues al final acabas incorporándolo en tu universo, ¿no? Yo luego tuve un momento epifanía tremendo en Contrapunto porque trabajé con Juan Llopis, que era un director de arte muy especial, muy bueno, que también venía del mundo de la imprenta. Y hablando de esto, el tipo me dijo, no, yo salí en el Novum. Yo hice un cartel antifascista, que recuerdo que eran 4 botas, eran unas botas que formaban la esvástica. Brutal. Y me lo publicaron, lo mandé a un concurso de Hungría, no sé dónde, y me lo publicaron en el Novum. Y de pronto pensé, hostia, estoy delante de un tipo que hizo un cartel que yo vi con 12 o 13 años y que flipaba, ¿no? Y pensé, hostia, cómo es la vida, ¿no? Qué cosa más maravillosa. Igual ha sido el único español que ha publicado un póster en el Novum, seguramente. Porque él tenía realmente una vinculación política enorme, en la Barceloneta era muy comunista y seguramente, digamos, entró en un carril que los otros directores de arte del país no habían entrado, ¿no? Y de ese mundo tranquilo del taller, ¿no? Incluso nosotros nos cuentan o nos contaban los que llevaban muchos años trabajando en publicidad cuando tirabas un arte final, cuando realmente era un arte final y tenías que ir a la imprenta y lo veías. Esa transición ahora vivir a pensar en el pixel perfect, en el móvil y demás, es que ha pasado todo muy rápido, ¿no? Sí. Yo te tengo que decir que, o sea, en cuanto a la rapidez, te tengo que decir que nosotros salimos de SCPF va a hacer 5 años en marzo y yo tenía la sensación de que la decadencia de la publicidad iba a ser más lenta. Me ha sorprendido la velocidad. Es verdad que el COVID ha ayudado, pero me ha sorprendido la velocidad de la decadencia. O sea, que es verdad que todo tiene una rapidez extraordinaria. Sí. Vamos, yo tengo 59 años, soy viejo, pero tampoco tanto. Y yo recuerdo que mis primeros años yo iba con una Vespino a llevar los textos que había que picar a un sitio que los picaba, una fotocomposición se llamaba, y que se pasaba 3 días picando un titular y te lo devolvía al cabo de 3 días y entonces a partir de ese momento lo ibas a recoger y empezabas a construir con una Repromaster, que era una ampliadora que te permitía... O sea, todo eso que hoy haces en 2 segundos con un ordenador llevaba una semana. Y bueno, Letraset, por ejemplo, el otro día mi hija descubrió Letraset. Y mira lo que he encontrado en un sitio de viejo. Qué maravilla, que voy a hacer un álbum para unos amigos. Me lo sé, destaca en el corazón. Esto es el Letraset. ¿Cómo que has descubierto el Letraset? Me parece una cosa fascinante y maravillosa y tecnológicamente avanzadísima. Pero sí, todo va a una velocidad un poco excesiva, sí, eso es cierto. Yo creo que es la gran característica de esta época, ¿no? Es decir, yo creo que el que haya cambios disruptivos, y odio utilizar esta palabra, o cambios paradigmáticos, me parece que no es nuevo. Es decir, han ocurrido a lo largo de la humanidad unas cuantas veces. A la velocidad a la que vamos, igual no. Igual no. Sí, pero en varios momentos has hablado sobre cierto pesimismo, ¿no? Al final, quiero decir, la publicidad basada en el formato del spot, yo pienso, digo, joder, qué bien antes, ¿no? O sea, spot, gráfica y cuña. Y sí. Hasta luego, ¿no? Y exterior, a lo mejor, que había que hacer una adaptación, ¿no? Dices, claro, tú a lo mejor ahora te encuentras con que para hacer un lanzamiento de una campaña tienes 148 piezas, 300 piezas, y dices, claro, es que el trabajo ahora es gigantesco, ¿no? Pero hoy por hoy que hay tantos productos que son parecidos, yo creo que el publicitario o la persona que se dedica a comunicación es absolutamente clave, porque cuando hay productos tan sumamente parecidos, la única manera de diferenciarte es
a través de todos los atributos y valores que acabas dándole a través de cómo comunicas ese producto. ¿No? Otra cosa que hay, la fragmentación de los medios que hace cada vez más... Antes tú ponías el anuncio en 1, 2, 3 y lo veíamos todos, ¿no? Y ahora para encontrar a esa misma cantidad de población a lo mejor necesitas, no sé, 10 medios, ¿no? Sí, también tengo que decir que es verdad que antes era más simple, no era más fácil, ¿eh? Es decir, hacer un buen anuncio en el 1, 2, 3 no era fácil y de hecho había muy pocos buenos, ¿no? Absolutamente. Pero sí, está claro que yo diría, siguiendo tu discurso, que es verdad que como que durante muchos años nos acostumbramos, digamos, a que el discurso podía transformar la percepción de un producto, porque teníamos el canal para hacer llegar ese discurso a todo el mundo. Como eso no existe o casi no existe, yo diría que hemos regresado a una necesidad de que el producto hable por sí mismo. Entonces, yo no sé si... Y lo digo con pesar, porque, bueno, con pesar relativamente, ¿no? Pero es verdad que para un creativo como yo era más fácil vivir en un mundo en el que todos los productos eran iguales y, por tanto, me necesitaban para diferenciarlos, ¿no? Eso sigue existiendo. Pero es verdad que hoy cada vez más es imprescindible que tu producto ofrezca algo en la propia experiencia, lo que sea distinto a los demás, porque va a ser el lugar definitivo de comunicación, diría yo, ¿no? Pero sí, todavía es verdad que hay productos muy iguales. Y si no son iguales, la capacidad de imitar productos es tan rápida que, aunque no sean iguales, se vuelven iguales al cabo de un rato, ¿no? Sí, eso es cierto. Hay algo que me gusta de lo que sueles comentar, que lo decías en tu discurso y que lo pondré en las notas del podcast para que la gente lo consulte, pero hablabas del desprestigio del optimismo, ¿no? Sí. Y eso me gustaba cómo lo expresabas y cómo lo contabas. Decías que no hay nada más difícil hoy en día que escribir una novela de una familia de clase media moderadamente feliz en Segovia y que eso te parecía un desafío bíblico, ¿no? Claro. Por la dificultad que es a veces eso. Y que hay un desprestigio del optimismo, ¿no? Entonces, me gustaba eso, que no eres alguien excesivamente anclado en que todo el tiempo pasado fue mejor, ni nada de eso. Y con la publicidad también hablabas y decías, siempre ha habido retos, ¿no? Por ejemplo, hablabas que no se había ocurrido nunca, pero es verdad lo raro que debió ser o lo difícil la irrupción del mando a distancia, ¿no? Claro, ya no tenías tú el control de lo que podían estar viendo, entonces ya dependías de otras personas, de otras voluntades. Entonces esos son siempre retos que se han ido encontrando. Entonces yo lo que ahora te preguntaba era esa decadencia de la que hablas tan rápida y tan en espiral, ¿a qué se debe o cuál es por qué crees que es el factor? Bueno, se debe a que, digamos, el lugar, las agencias de publicidad tradicional se convirtieron finalmente, que es de lo que yo trato de vivir, en especialistas en en generar un formato que era el spot, sobre todo. Porque, bueno, porque es que la publicidad del spot, es decir, llegamos a hablar de publicidad, o sea, cuando decimos Zara no hace publicidad, es porque Zara no hace publicidad en televisión, que es mentira. Zara claro que hace publicidad. Zara hace publicidad en la ubicación, hace publicidad en los escaparates, hace publicidad en todas partes, pero nunca ha hecho publicidad en televisión. Y nosotros decíamos, no hace publicidad. Entonces, llegamos a confundir la publicidad en televisión con la publicidad. Entonces, la agencia de publicidad es heredera de un formato determinado. Ese formato determinado está en una crisis gravísima. Entonces, y por tanto, la agencia. O sea, no es más que eso. No la publicidad, al contrario. Yo creo que, al contrario que eso, yo diría que más bien la publicidad hoy se ha expandido de una manera un tanto acuosa por todos lados. Y hoy es todo, ¿no? O sea, es difícil distinguir en la pandemia, ¿no? Es difícil distinguir en los mensajes de la pandemia qué es propaganda, qué es publicidad y qué es relato científico, como nos dicen, ¿no? Cuando es verdad que la ciencia está basada en la idea de que uno se contrapone a otro y que discuten y que no tienen la misma idea y que a partir de ahí, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no hay científicos antivacunas? No me lo puedo creer. Lo que pasa es que están censurados o están callados, están lo que sea. Es decir, no, hay una operación propagandística, entiendo que seguramente con una voluntad positiva pero la hay. Entonces, digamos, la pérdida, digamos, de ese formato, de esa burbuja publicitaria ha hecho que la publicidad hoy se separe y aparezca en todos lados. Pero la decadencia de la agencia tiene que ver con la decadencia de un formato muy clara, una decadencia muy, digamos, evidente e irremediable del sitio
de la audiencia que teníamos. O sea, nosotros teníamos convocado una audiencia. El formato, en realidad, surge de que teníamos a todo el mundo mirándonos. Y, por tanto, lo que teníamos que decir tenía que ser un mensaje al mismo tiempo genérico y al mismo tiempo especializado y al mismo tiempo bondadoso y al mismo tiempo competitivo. Es decir, era algo muy complicado. Era algo muy difícil. O sea, tú estabas hablándole, querías hablarle a las chicas, lo que decía, ¿no? Las chicas que tenían la regla, pero al mismo tiempo había unos tipos con una cerveza que estaban esperando el partido y había una señora que pasaba por allí que ya no tenía la menstruación y a todos les tenías que contar algo que no les molestase, pero que a su vez hablase específicamente a esa gente que necesita el producto. Por lo tanto, creamos un lenguaje distinto, nuevo. Durante 50 años el spot fue un género nuevo que habría que poner en valor. Pero creo que lo tiene. Y creo que si rescatáramos los buenos anuncios de la historia, diríamos, coño, cuánto talento y cuántas ideas y cuánta bondad hay aquí, ¿no? Pero bueno, eso se ha muerto. No se ha muerto porque nada se muere. Es decir, es verdad que nunca se mueren los formatos, ni la prensa en papel se va a morir, ¿no? Yeah. Pero está en decadencia, muy claro, sí. Aquí tenemos una tradición, que es el cuestionario Proust, y son una serie de preguntas para ver un poco los invitados, como por dónde respiran y salen temas siempre muy inesperados. Y tú también, Luis, atento a que te caerá alguna. La primera pregunta es, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? Estar con mi familia, sin lugar a dudas, y un restaurante. Iba a decir un restaurante conocido, no, también por conocer, un restaurante. El que está por venir, el que está por descubrirte. Sí, y los dos. Los restaurantes donde soy feliz y los restaurantes donde creo que puedo ser feliz. Yo me siento en un restaurante nuevo y ese momento de sentarme en la mesa y la expectativa, yo siento felicidad, sí, siento una felicidad. Igual luego comiendo menos. Es el momento de sentarme y digo, voy a ser feliz un rato, ¿no? Y luego la proximidad de la gente que quiero, seguramente porque mis hijas se han hecho mayores y cada vez están menos en casa y por tanto lo añoro seguramente, ¿no? Pero esas dos cosas, sin lugar a dudas, y me conformo de largo, vamos. ¿Algún restaurante, es una que tengo apuntada después, pero ya que ha salido el tema, algún restaurante últimamente que haya cumplido esas expectativas de sentarte y decir, qué maravilla esto? Muchos. Lo mismo que soy optimista, soy digamos, agradecido. Y además creo, como dice Ferran, que vivimos la edad de oro de la gastronomía en España y que hay que aprovecharla. Hay una cantidad de talento y una cantidad de sitios. Te diría, porque lo repito últimamente mucho, que tengo mucha ansiedad por volver a Lera, y más ahora que le han dado la estrella y que pienso que no va a haber sitio, entonces me entra más ansiedad todavía. Y tengo muchas ganas de conocer Tosca, que es un restaurante que han abierto el tipo que estaba en Cataria, Edu creo que se llama, que ha abierto en Puerto Santa María y que tiene una pinta maravillosa. Y también tengo muchas ganas de ir a Culler de Pau, Ahí he estado, sí, que llevo mucho tiempo tratando de ir y no consigo. Espero ahora en febrero, que tengo que ir a un cliente a Galicia, a ver si lo consigo. Yo fui después de una boda en Galicia y paramos ahí con un grupo de amigos de esto que estás así un poco... Es domingo, no sé si esto es buena idea, después de una boda, estás todo el equipo, todo el pelotón está un poco ya bajo de moral y de fuerzas. Y lo recuerdo de esto que maravilloso, más cómo están las ventanas, lo que ves y cómo comí de bien, lo recuerdo de mis favoritos. Pues me acabas de dar más ansiedad todavía. No sé si habéis visto la película, está en Filmin, la han estrenado hace poco, hace 2 semanas. Una que se llama Hierve, sí. Boiling Point, de Stephen Graham. Sí, bueno, yo creo que es una... A mí no me acabo de convencer. Yo creo que es una película que concentra en un día la vida de 25 años de un restaurante y claro, lo que sale es una especie de cataclismo emocional. Eso no pasa. Eso no pasa. Yo creo que las cocinas son bastante más aburridas que eso. Yeah. A mí me gusta porque quería ver me gusta el plano secuencia metido ahí en esa película porque es como un poco lo de uno de los nuestros, ¿no? Cuando entran en el Copacabana y ves a uno probando un plato y es muy dado, se presta mucho a algo así. Técnicamente está muy bien y no solo eso, sino la sensación de que casi parece un documental. Sí, no lo es, ¿no? Sí. Está muy bien conseguido, sí. Y eso, y tenía interés. Lo que pasa es que hay algún momento en el que caricaturizan un poco al cliente de un restaurante de ese estilo, un restaurante bueno, como el típico cliente exigente, pero también racista, odioso. Debe existir, ¿eh? Ya habrá alguno, pero que
me parecía como un recurso narrativo facilón. Digo, lo que dices tú, cuando tienes que describir los extremos siempre, es porque no te vale un cliente normal y no le sacas jugo a eso, ¿sabes? Claro, pues que en esa película converge ese cliente que debe aparecer una vez cada 10 años. Sí. La crítica y... Una chica que casi muere de alergia, que debe pasar una vez cada 20 años. Sí. El crítico que viene, que no sé qué, que te pasa cada cierto rato. La rebelión por los salarios, no sé qué, o sea, pasa todo el mismo día. La misma noche, vayan, en 1 hora y media. Entonces, al final es un poco, dices, bueno, ¿qué más, no? Un rasgo que no te guste de ti mismo, de tu forma de ser o... Yo diría que muchos, no sé. Profesionalmente, por ejemplo, mi incapacidad, o creo que mi incapacidad para conectar con lo directo, con la calle directamente, ¿no? Me gusta tener una visión un poquito más poética, más intelectual de la publicidad, pero creo que a veces me separa de la gente, ¿no? Y me gustaría tener esa capacidad pues, que tienen la gente de la señora Rushmore, por ejemplo, de acercarse a la calle con elegancia y con brillantez, ¿no? Y, no sé, personalmente, yo creo que mi modestia no es impostada porque tiene que ver con la sensación de que efectivamente cuanto más sabes, menos sabes, y cuanto más alcanzas, más te das cuenta de que no has alcanzado nada. Pero sí tengo la sensación de que molesta un poco a veces, ¿no? Esa especie de modestia excesiva, ¿no? Entonces igual no sé cómo tendría que hacer para sin molestar, no parecer tan modesto, pero no sé. Y bueno, defectos los tengo todos, no sé, pero... Bueno, yo hablaba con Javier, con ellos. Hablaba con Javier que es alucinante que en un mundo tan sumamente ególatra como el mundo publicitario y dentro de ¿Pero los tú crees publicitarios... que están ególatras? Yo lo veo y lo noto creo que casi diariamente, y que solo los festivales, las conversaciones y esos abrazos con palmada fuerte y luego escuchar la conversación de después, ¿no? Pero eso lo hay en todos sitios, yo creo. En premios literarios, supongo que en el cine es igual, o en lo de las estrellas Michelin será igual también. Lo diferente es que todo el mundo habla bien de Tony. Todo el mundo. Y eso es raro. Bueno, a eso me decía Neil French, que es un tío al que yo admiraba mucho, que me decía... No me gusta nada que todo el mundo hable bien de ti. Sí, pero... Sospechoso de mí. Sí, eso tiene muy mala pinta. Yo siempre digo, bueno, pues porque soy calvo y doy una cierta conmiseración. Pero lo del ego, que es verdad, yo creo que tiene que ver con que, hostia, somos muy inseguros, ¿no? Bueno, eso también. Inevitablemente. Entonces, yo creo que es una cierta... Síndrome del impostor, defensa, ¿no? Una cierta, sí, estamos todo el día acojonados y presentándonos a exámenes todo el rato. Cada campaña que presentas es un examen. Anotarías, eso lo has dicho. Y a tu sensibilidad, y a tu emoción, decir, hostia, lo habré hecho bien o mal, este tío no entiende nada, ¿no? Y es horrible. Y entonces te tienes que armar de alguna manera. Entonces yo creo que te refuerzas tanto el ego que te pasas, ¿no? Pero yo lo perdono, diga, ¿no? Yo creo que se nos tiene que perdonar porque Sí. O sea, la gente no es consciente del nivel de tensión en el que vives diariamente, ¿no? Bueno, porque a lo mejor además de cada 10 concursos que ganamos, no sé cuál será por tu ratio, pero ganas 3. Es decir, estás infinitamente más acostumbrado estás infinitamente más acostumbrado a perder que a ganar. Y incluso cuando ganas, bueno, habéis ganado, pero, ¿no? Sí. Y ese pero, ¿no? O sea, el cliente tiene una extraordinaria habilidad para tocar, digamos, la columna fundamental del edificio para que se caiga, ¿no? Es decir, no lo del gorila, ¿no? Lo de King Kong, me han quedado el guión, pero quiten al gorila, ¿no? Eso ocurre con mucha frecuencia. Entonces, o sea, normalmente perdemos. Y cuando ganamos, también perdemos. Entonces, es complicado. Es un oficio complicado. Y yo recuerdo las conversaciones anualmente con el equipo de revisión de sueldos y de cómo estaban y de cómo os encontráis, tal y cual, que de pronto teníamos un equipo de 30, 40 personas y de pronto decías, bueno, pues la mitad del equipo no ha hecho nada este año. O sea, se ha pasado el año trabajando como perros y no han producido un anuncio. Se los han cargado todos. Yeah. Y decías, ostras, y aguantan aquí, ¿eh? Y les sigue gustando y siguen viendo cada día y trabajan 14 horas. Es decir, pensaba, tiene mérito. No, la perseverancia es clave. En nuestro trabajo es absolutamente clave. Sí, tiene mérito. Y luego tenemos esa imagen de esas chorras y no sé qué, que es verdad que nos la ganamos. O sea, tú nos ves en un festival y dices, estos son todos unos idiotas, ¿no? Pero yo me resisto a creer que lo seamos. Y en general con mis colegas, yo he encontrado una enorme cantidad de talento, una enorme cantidad de generosidad. Cuanto más talento, más humildad, más admiración por lo que hacen los otros.
No sé, yo me he sentido siempre... Además, es lo que decís, vosotros decís, siempre hablan de mí, yo es que me he sentido muy querido. Realmente la profesión, yo a veces pienso, ¿qué he hecho yo? ¿No? O sea, me siento querido, me siento admirado de una manera un tanto excesiva, ¿no? Y... o sea, pues no debemos ser tan malos, ¿no? Es porque es del español, a lo mejor. Eso también ayuda, ¿eh? Es decir, el ser un perdedor, es decir, el haber decidido ser un perdedor profesional, de alguna manera. Sí, sin duda alguna. Es verdad, mira, no había pensado, pero eso ayuda y forja el carácter también. Antes has comentado que me ha hecho mucha gracia la frase de King Kong del gorila. Y antes, cuando estabas hablando del anuncio de los surferos y lo excéntrico que era, lo raro que debió ser vender eso, tener esa idea, me he acordado de otro anuncio que me pasó Elvis en su día, que también es muy raro y que tuvo un éxito desmedido, que es el del gorila de Cadbury. Sí. Y digo, ese Cabral. eso sí que me parece un éxito de decir, pero ¿cómo para vendérselo a unos de chocolate? ¿Por qué un gorila? ¿Por qué Phil Collins? Hay muchos incógnitos ahí. El gorila no sé, pero que todos, bueno, o por lo menos yo, pero yo creo que es un... si soy yo, hay otros, que todos habíamos escuchado ese solo de batería de Phil Collins y habíamos sentido que allí había algo, que había las ganas de... Tal cual que, o sea, allí había algo universal, o sea, era un poco la mano. ¿Qué hubiera pasado si la mano hubiera sido un gorila? Bueno, ahí está la genialidad de Juan Cabral. Pero que había un momento reconocible de... En el fondo la cambiada lo que decía es un momento de disfrute, ¿no? Sí. Que allí había un momento de disfrute, es cierto. Es cierto y es universal. Hay que verlo, ¿eh? Es un poco... no sé si conocéis, estoy hablando de cosas viejunas, ¿no? Pero hay un anuncio de Cruz Roja maravilloso de Cuca Canals que era una viñeta de Kino, que era, creo, Guille que se levanta y está viendo en la tele los refugiados y el tío se levanta y le da su chupete a la tele, ¿no? Y con eso Cuca Canals hizo un anuncio de la Cruz Roja, de los voluntarios de la Cruz Roja, es decir, que uno nace para ser voluntario. Y la gente decía, es que es la viñeta de Kino. Y yo decía, ya, pero convertir la viñeta de Kino en un anuncio de Cruz Roja es increíble. El mover las piezas. Es increíble. ¿Cómo? Sí. O sea, convertir el solo de batería de Phil Collins en un anuncio de disfrute de chocolate es increíble. El solo ya estaba, sí, pero alguien lo convirtió en esa pieza, ¿no? Es verdad que el gorila ahí es enigmático, sí. El otro día, de hecho, me acuerdo que lo que cuentas ahora de lo de la batería de Phil Collins en esa canción, que se hizo viral un vídeo de unos chicos muy jóvenes, de estos que subían vídeos a YouTube escuchando por primera vez una canción, que son canciones para nosotros muy interiorizadas, pero que ellos nunca habían escuchado. Entonces pues se ponían a escuchar la primera vez, tenían 18 años o algo así, esa canción de Phil Collins, ¿no? Feel It in the Air Tonight. Y cuando llega el redoble de batería, se vuelven locos. Claro. Entonces, ver la cara de alguien escuchándose por primera vez era muy, lo que dices tú, que eso es universal. No es universal. Eso conecta con algo, o sea, Phil Collins conectó con algo tribal, sí. Primario, primitivo, neandertal, diría yo. Sí. Una virtud sobrevalorada. ¿Mía? No, en general, que tú consideres que digas... la sinceridad. Yo creo que la sinceridad está sobrevalorada porque creo que la civilización se sustenta sobre la mentira. O sea, afortunadamente mentimos. Afortunadamente no le decimos a la gente lo que pensamos a su cara. Entonces, yo creo que ya basta de ser tan sinceros, ¿no? Sí, decía justo Alaska, decía la sinceridad no pedida o algo así, como... Sí. Cuando... esa gente dice, no, yo lo digo toda la cara. Pues eres un imbécil. La gente esa que... hashtag sin filtros, ¿no? Sí, eso es bastante odiosa. No podríamos coexistir, vamos. Errores que hayas cometido y que ahora los miras diciendo, bueno, qué útil me vino esto. Y en su momento no lo vi así, pero este error o este fracaso me vino muy bien. A ver, desde el punto de vista profesional, yo siempre sostengo que o te equivocas o no construyes una campaña o una... Es decir, los casos que tengo de fracasos más sonados son campañas que han funcionado a la primera y no hemos sabido por qué. Yeah. Bueno, el mundo está lleno de artistas de un disco, ¿no? Sí. Que luego no han sabido... ¿Cómo hice esto? Entonces se han repetido... de una manera patética, ¿no? Sí, buscando la clave. Sí, buscando... No, pues voy a hacer lo mismo. No, es que no, lo mismo no nos mola. Ahora tienes que evolucionar. Ya, pero es que como no sé lo que hice, no sé qué tengo que evolucionar, ¿no? Entonces, yo diría que si no vas equivocándote todo el rato, no, tanto en la vida como en lo profesional, ¿eh? No, pues no aprendes y no evolucionas, porque es obvio que
Suena así como el libro de autoayuda, pero es que es obvio que aprendes de los errores. Es así. Y por tanto, pues todo el rato, no sé, me he equivocado todo el rato. Ahora, Hasta cuando pensabas que eras escritor, ¿no? Sí, claro. No sé si me ayudó en algo. Bueno, sí, supongo, sí. ¿Sabes qué? Me debió ayudar en que leí más de la cuenta por una obsesión quizá de... No, como tengo que leer, ¿no? Bueno, más de la cuenta, nunca se lee más de la cuenta, ¿no? Pero no sé, sí, he cometido errores todo el rato. De hecho, no hago otra cosa que cometer errores, como todo el mundo, ¿eh? No digo que sea una cosa exclusivamente mía, sino que vivimos... Lo mismo que digo de la sinceridad. O sea, otra cosa que está sobrevalorada es el acierto. No se acierta nunca. Y normalmente... Me preguntaba el otro día alguien, oye, de tus spots, ¿cuál estás satisfecho? Bueno, de ninguno. Yo soy perfectamente consciente de los errores de todos. Es lo único que veo, además. ¿No? Eso nos pasa, ¿no? Es decir, Sí. tú sabes dónde está el fallo de todos. Luego la gente no los ve y afortunadamente no los ve, pero tú sí. Entonces, no hay nunca una obra perfecta, jamás. Y a pesar de eso tienes 39 leones, que para que no lo sepas, algo así como 39 Oscars de la publicidad. Pensaba esta mañana si si estoy lo cierto, el primer León de Oro que consiguió España en Cannes fue con Pipín. Fue el primer gran premio. El primer gran premio, perdón, que puede que haya gente que incluso de los que escuchan el podcast de Javier que no lo conozca, ¿no? De esa campaña de concienciación para que los niños no abusaran de la televisión. Claro, que con ese briefing es, digamos, el encargo que te hace el cliente para hacer una campaña. Es decir, que te encarguen, oye, hay que hacer una campaña de que la gente vea menos la tele, de que los niños concretamente vean menos la tele. Pues ya, digamos, medio premio o 3/4 partes de premio están en el encargo, ¿no? Y es que hay que reivindicar el encargo, es otra cosa que hay que reivindicar. Y pensaba si te encargaría alguien lo mismo, pero para las redes. Ahora mismo sería lo mismo, pero para las redes sociales. Sí. De hecho, es una buena demostración. Es decir, cuando hoy decimos a nuestros niños, no estéis tanto en las redes, no veáis las pantallas del móvil, tal cual, hay que recordar que El Quijote es un libro que escribió un señor diciendo lo peligroso que era leer libros de caballería, novelas de caballerías todo el rato. Hoy a nadie se le ocurriría que leer es un peligro. Pero claramente el contenido irónico, sarcástico y crítico del Quijote contra las novelas de caballerías es evidente. Hay una crítica, además, muy explícita. Luego hemos hecho tantas lecturas del Quijote que nos hemos olvidado del origen, pero el origen es eso. Y efectivamente, esa campaña de televisión española hoy debería ser una campaña de, oiga, no vean las redes sociales. No sé si lo conseguiríamos, como en aquel momento no conseguimos que los niños dejaran de ver la tele, afortunadamente. No sabéis si Pipín todavía sigue en activo para sacarle contra Instagram, ¿no? Murió. El pobre Pipín. Murió. Era una perrita encadenada a su papel de actriz. Yo recuerdo que la dueña, cuando queríamos jugar con ella, o sea, tú intentabas jugar con ella y no te hacía ni caso. Y entonces cuando la dueña lo veía, decía, espera, entonces le decía no sé qué, entonces la perra se convertía en perra. Entonces, se ponía a jugar hasta que ella le volvía a dar una orden, entonces otra vez... En mute. Era una esclava, sí. Pero era nieta, o sea, como algo Sí. venía de una otra perra actriz, ¿no? Sí, de una perra actriz de Disney, sí. Famosa, ¿eh? Ahora no me acuerdo del nombre, pero sí. Una celebridad entre los perros. A nivel del perro. Yo no he trabajado nunca con un actor más eficaz que con Pipín, ¿eh? Tengo que decir. A nivel del perro de Frasier, que es de mis favoritos del mundo. El perro de Frasier. Ese perro Frasier. maravilloso. ¿Por qué? Yo lanzo desde aquí este podcast que escucha todo el mundo. ¿Por qué no está en la temporada de la 5 a la 11 de Frasier en algún sitio? Solamente hay 4 que se pueden ver. Sí, yo no sabía. Bueno, en DVD por lo menos. Yo lo tengo en DVD. Pero de la 5 a la 11 no está en ningún lado. He leído que Paramount va a montar un remake. Un streaming y hacer un remake, pero que por lo menos va a montar una cadena de streaming y va a poner en la plataforma de streaming todo Frasier. Pero no está en ningún lado. No está en ninguno y es una de esas series que yo pido y demando. Era maravillosa y yo, un amigo mío me las tuvo que... Las pirateó, ¿no? Las pirateó, pero se montó un sistema para que yo lo pudiera ver como streaming, pero por pirata, se llama Plex. Y... Yo creo que la Seguridad Social debería pagar. O sea, Frasier es medicinal. Claro. Para el cerebro, para la salud, para todo. Y aparte... Claro, si hace otra plataforma de streaming Paramount, pues claro, es que ya va a haber un momento en el que no nos vaya a dar tanto para tantas plataformas. Entonces... Bueno, sabéis, claro, es que esto es, hoy lo estaba hablando con no sé quién, el futuro vuelve otra vez hacia el pasado. Es decir, yo recuerdo que hace 3 o 4 años en Los Ángeles preguntaba esto precisamente, oye, ¿no hay muchas plataformas? Y me decían, sí, cada vez habrá más, esto va a ser insostenible, por tanto se van a crear agregadores de plataformas. Como no serán pagables, porque no vas a poder pagar los 200 euros de las 20 plataformas, pondremos publicidad.
Y yo decía, bueno, entonces, o sea, vais a inventar Telecinco, ¿sabes? Sí. Más o menos. Bueno, será una Telecinco que tú verás lo que quieras, pero pues, te comerás los anuncios. La ley del péndulo Es que Netflix es relativamente nuevo en España, que a mí me invitaron a la inauguración y fue con, no sé, no quiero decir una cifra equivocada, pero no sé si fue en 2016 o Sí, por 2015, ahí, sí. algo muy bestia. Y que ahora está tan metido y ahora es Netflix, Disney, HBO, Filmin y otras 4 más que van a... Hay una que se llama Pluto o algo así, ¿no? Que el otro día alguien me dijo que es gratis y... No la conozco, pero si me meten a Fraser me hago ya. Sí, hasta Rakuten tiene su... Sí, eso. Sí, es que es impresionante. ¿Coleccionas algo? Que... No, colecciono manías. Sí, lo digo y creo que lo digo bien porque es una cosa de la que, o sea, voy acumulando. Hubo una época de mi vida que tocaba madera y me llegué a obsesionar tanto con tocar madera que llevaba maderitas en el bolsillo. Y al final llegué a ir con un palillo en la boca. Que es tocar fondo. Y entonces hay un momento, lo digo, efectivamente colecciono manías hasta el punto que digo, llego al momento que digo, esto es absurdo, Esto me está pues arruinando me la la vida. quito. Me libero de esa manía y inauguro otra. Hasta que se convierte en una manía también, la voy coleccionando hasta que digo, bueno, esto no puede ser. Y así voy Pero no es, así ya voy ni, tirando. no es ni amuleto, ¿no? Es más bien No, de... es manía. Es una especie de superstición Sí. obsesiva, compulsiva. Pues sí. como lo de Nadal, ¿no? Cuando le ves jugar Sí. con las botellas de agua en Sí. una posición determinada. Bueno, yo tengo una obsesión que mis hijas les hace reír y les preocupa, que es Depende del día. que tengo que poner las cosas en su sitio. Entonces pues yo voy por el FNAC y ordeno los libros. Pues aquí a lo Claro, mejor, que a mis lo- hijas dicen, papá, a lo mejor aquí puedes ¿te entrar en das cuenta? convulsión. Ay, perdón. Aquí ahora mismo a lo mejor puedes entrar en... Bueno, estoy un poco en bucle, sí, pero procuro no mirar. necesitas tenerlos en las Sí. mesas ordenadas. Y entonces mis hijas, que son más bien desordenadas y mi mujer, a veces me dicen, haz que parezca ordenado. ¿No? Porque yo lo que hago es, voy a una mesa que está completamente desordenada y la mesa sigue con los mismos objetos, pero yo los encajo todos, los pongo y al cabo de un rato, pues para aquello parece que tengo un cierto orden. Que esa es una cosa que me interesa mucho, es la idea de un orden aparente, porque el orden es imposible. Entonces, pero yo necesito la apariencia de un orden para poder existir, ¿no? Y eso es un poco, será algo de formación profesional, ¿no? De en un Seguramente. anuncio tienes que meterlo ordenado, la fuente tiene que importar el tamaño, el no sé qué. Sí, profesional y personal. Yo creo que es la sensación de que el mundo no se te escapa, de que esa tendencia a la disgregación y a la complejidad no te mata, ¿no? Entonces, bueno, no, las cosas son así. Las leyes, ¿no? Las leyes que son. Pues un intento de ordenar un mundo ingobernable, ¿no? Una ciudad o un país que tengas esa ansiedad de la que hablas con los restaurantes, pero en ciudad o en país al que volver, al que quieras ir. Ahora mismo, muy, muy, muy claramente Londres, porque es una ciudad a la que vuelvo con frecuencia y llevo... Pues mira, yo el último viaje que hice fue al cumpleaños de mi hija en marzo del 2020 y de ahí volví contagiado de COVID. O sea, yo pillé el COVID en Londres y fui early adopter, o sea, fui de los primeros que pilló el COVID y lo llevé bastante bien y tengo una necesidad imperiosa de volver. O sea, quiero volver a Londres cuanto antes. Y luego le he cogido mucho cariño, que es una cosa que pensaba que no me ocurriría, porque yo conocí Los Ángeles hace muchos años y me pareció espantoso. Entonces luego mi hija fue a estudiar allí, he ido 3 o 4 veces y tengo una sensación de Los Ángeles como que es un Nueva York con playa, ¿no? O sea, un sitio en el que pasan cosas. Y no es Miami tampoco, ¿no? Miami es como Latinoamérica cerca de Estados Unidos, ¿no? Es una especie de sitio muy interesante en el que ocurren muchas cosas, seguramente cosas muy interesantes para mí ahora mismo, que son sobre todo el contenido, y que mola mucho eso de meterte en una autopista y salir en un barrio, en una ciudad rarísima, luego en otra. Entonces, tendría ganas de ir a Los Ángeles. Tengo una ansiedad enorme por ir a Japón, al que no conozco, y desde luego lo primero que haré cuando me suba a un avión va a ser ir a Londres. ¿Y de Londres, que lo primero que haces al bajar del avión, a qué sitios vas? Bueno, yo ya he tomado la decisión en mi vida de no ir a... Es una cosa que descubrí en Roma. Roma a mí me generaba ansiedad cada vez que iba, porque quería verlo todo, ¿no? Claro. Entonces, hay un momento con 50 años, y ahora tengo 59, pues, que de pronto vas un día a Roma y dices, o sea, no se puede ver todo. O sea, Roma es una especie como metáfora de la vida, o como escenario de la vida. Es decir, esto es inabarcable, y entonces lo que mola entonces es darse cuenta de que estás en ese escenario inabarcable y irte a tomar un café en el primer sitio que encuentras y pasear por donde y descubrir. Hostia, en esta iglesia hay un Miguel Ángel, voy a entrar a ver qué. Entonces, a mí de Londres me gusta pasear. Últimamente voy más al este, pues porque mi hija está estudiando en una universidad en el este y pues voy más al este.
Pero bueno, ha habido épocas que he estado más en Chelsea, me encanta la zona pija. Es verdad que ahora está un poco demasiado pija. O en otras. No tengo demasiada preferencia. Me gusta Londres en general. Pasearlo. Perderse. Sí intento que me digan, oye, ¿dónde hay que ir ahora? ¿No? Porque Londres es como Nueva York, que siempre hay una zona que está a Dalston. Pues bueno, pues nos vamos a Dalston a dar una vuelta, ¿no? ¿Te leíste el libro este de Henry González de Historias de Londres? Sí, claro. Muy bonito, además. Henry González, gran perico. Gran perico, efectivamente. Sois pocos, pero elegidos. Mi amigo Marañón. Como en todo lo excelente. Sí. Esta es una pregunta para los dos, que también se la comenté a Elvis. ¿Cuáles son los mandamientos o el checklist tipo del piloto cuando vas a despegar de avión que usáis o que tenéis claro a la hora de hacer un pitch o vender una idea que a veces pueden ser complicadas a un cliente? Porque se lo decía a Elvis, que me parece muy aplicable a todo en la vida, ¿no? Al tener una reunión con un cliente en cualquier ámbito y explicar una idea que está en tu cabeza, proyectarla y seducir a esa gente y que no te tachen de loco y que apuesten por ti. Si tenéis algo, una recomendación, algo que digáis, mira, es una tontería, pero yo siempre hago esto. Yo siempre trato de encontrar la respuesta a una pregunta muy clara, que es ¿qué estamos construyendo? A mí me parece que la clave, para mí la clave es entender, yo tengo que entender que estamos construyendo algo y qué es lo que estamos construyendo. Es decir, de alguna manera un poco la metáfora del arquitecto, ¿no? Es decir, estamos haciendo un plano, pero uno tiene que imaginar qué tipo de edificio está construyendo y lo vamos a hacer en 5, 10, 15, 20 años. Por tanto, una peli, ¿no? Es decir, a mí siempre me ha fascinado la idea de un director de cine que durante 3 años trabaja en una idea que solo él tiene en la cabeza, ¿no? Y que durante 3 años le van a preguntar 500.000 veces, 500.000 especialistas distintos, cómo es la ropa de la chica, cómo es la música, cómo es el montaje, no sé qué. Y él tiene que adaptar todas esas preguntas a una idea que es, yo quiero construir esto, ¿no? Pues a mí, yo sin eso no sé presentar nada, ni sé empezar a trabajar, ni... Yo lo llamo también encontrar un concepto, el pensamiento conceptual, o como lo quieras llamar. Pero me sirve mucho la idea de... Y además es una pregunta que hago, es decir, vamos a ver, y se lo hago a los colegas cuando me dicen, ¿has visto esta campaña de no sé quién? Sí, pero ¿qué está construyendo? Es que no entiendo qué está construyendo, ¿no? Y la mayoría de las campañas no construyen nada. Nunca, si lo piensas, ¿no? Yo hay una cosa que utilizábamos mucho, que es que muchas veces los briefings piden muchas cosas a la vez. Y muchas veces contradictorias. Entonces, cuando vamos a presentar, para nosotros es tenerlo muy... que no es obvio, tener claro cómo se lo podías contar a alguien. Nosotros decimos, tenemos abajo de Shackleton un sitio que se llama El Pepitos, que es un asador clásico madrileño. Entonces decías, tú como, si estamos el jueves tomándonos las cañas, tú cómo se lo cuentas a otro equipo y demás, ¿no? Entonces, a partir de eso, intentamos repetirlo en la presentación, ¿no? Más allá de que se presenta, además todo hoy se presenta en vídeo, que es la mejor manera, ¿no? de presentarlo, si es maquetable la idea que tienes, presentarlo. Luego te piden exactamente la maqueta, el sofá que quiere que salga Emma Watson y la canción de La La Land, pero intentar, primero, tener claro, saber contarlo de una manera normal. Hay veces que incluso hacemos un truco que es hacer un fake de una portada de periódico, donde pone el titular de El Mundo o El País o Vanity Fair o quien sea diciendo cómo decodificarían esa campaña. La nota de prensa de la campaña. Efectivamente. Más que la nota de prensa, incluso cómo sería la repercusión, ¿no? Porque la nota de prensa, incluso, eso lo dice a veces un poco cuidadoso, porque dice, no, eso si lo mandas con nota de prensa no te la publica nadie, ¿no? Entonces, esas son dos cosas que hacemos, ¿no? Y luego también, en algunas presentaciones a veces somos obedientes, es decir, el pedido y luego lo que nosotros haríamos. Entonces, cuando tú ya has el pedido, la gente ya se ha relajado, dice, bueno, esto es el pedido. Dice, bueno, y ahora lo que realmente haríamos es esto. Y a juzgar por los resultados muchas veces ha funcionado. A mí lo que me parece muy complicado de vuestro trabajo, de lo que hacéis, es, que me parece muy ambicioso, es ir a un cliente que sabe mucho de su producto, pero sabe demasiado a veces, ¿no? Eso me parece muy difícil porque necesitáis a veces hacer una cosa que es la percepción de la gente que no está dentro de ese cliente. O sea, es que a veces la demasiada información o demasiado conocimiento de insider es
problemático, porque no todo el mundo piensa igual de ese producto, no todo el mundo tiene esa información y es diferente. Literalmente es así. Esa es la razón por la que llaman a consultores externos, porque llega un momento en que ellos ya no ven, no son capaces de ver qué tienen delante, porque está literalmente delante. Y efectivamente nosotros vendemos nuestra ignorancia sobre lo que ellos hacen y nuestro proceso de aprendizaje. Nosotros en Alegre Roca, que al final hacemos consultoría sobre estrategia de comunicación y sobre conceptualización, un día le dijimos a un cliente, mira, no nos des mucha información y le vamos a hacer una reflexión imprudente sobre a ti lo hizo gracia la reflexión imprudente y ya lo hemos convertido en una especie de producto. Manejas muy bien los oxímoros, ¿eh? Reflexión imprudente. Sí. ¿Cómo es lo de lo que te dije antes, lo de la modestia arrogante? Me gusta. Pero tiene que ver con eso, es decir, hay digamos, una parte del proceso de pensamiento que solo se va a producir en ese momento. Y entonces, cuanto menos sepamos, con más virginidad y con más originalidad y con más frescura nos vamos a acercar a él. Por lo tanto, es mejor pensar en ese momento, va a haber una cantidad de errores enorme, va a haber una cantidad de patinazos, va a haber una cantidad de cosas que ellos ya saben y que no hacía falta, pero siempre hay 4 o 5 cosas que si no las piensas y las dices en ese momento, no van a estar nunca, porque vas a estar demasiado cerca del asunto. Y nos sirven casi siempre como referencia. Entonces, esas reflexiones imprudentes casi siempre nos sirven como acordaros, fijaros lo que decíamos aquí, hostia, es verdad, ¿no? Como volver un poco a esa distancia que ya nunca, ni ellos, obviamente, porque no la tienen, ni nosotros vamos a volver a tener, ¿no? Entonces, me parece clave tratar de mantenerte, asombrado de alguna manera, ¿no? Es decir, ante lo que te están contando. Decir, hombre, ¿qué me has dicho? ¿Este detergente hace qué? ¿No? Qué risa. De hecho, por eso yo creo que nos enamoramos tanto, ¿no? de los productos que lanzamos. A mí me pasa, es risible absolutamente, ¿no? me regañan mucho en mi casa, pero vuelvo a casa después de un briefing y digo, no sabéis lo que me han contado hoy. Entonces lo intentas contar y dices, papá, con el palillo en la boca, buscando unos libros. Hay un tío que hace no sé qué. Pero eso es una mierda. No, en serio. Pero sí, hay que tratar. Yo me disciplino ahora para tratar de mantener la máxima distancia posible. Sí. Porque a nosotros lo que nos piden en realidad es que tengamos la visión del que no sabe nada. Claro. Pero nosotros somos especialistas en comunicar, entonces lo que tenemos que tratar de mantener es una posición un tanto de consumidores un poco arrogante, pero sí desde lejos, ¿no? Claro. Pero, ¿sabes? A mí me ocurre lo mismo con el podcast. Cada vez que viene alguien de otro campo que no domino, claro, hay una parte de ti que dices, voy a estudiármelo para no parecer analfabeto. O lo que me cuenta a lo mejor que no me sorprenda. O, oye, alguien que ha hecho películas de cine, pues saber qué ha hecho y qué no ha hecho. Pero al mismo tiempo intento como decía eso en un libro de Joe Le Carré, ¿no? Manténgame informado, pero no demasiado informado, ¿no? Sí, es un poco también el que me sorprenda, porque también si yo parece que me sé toda su vida, si yo soy su biógrafo oficial de repente, claro, no voy a preguntarle cosas o no me va a sorprender, y al oyente, por tanto, tampoco. Y es muy interesante. Yo, porque he hecho el ejercicio ese antes, estoy privando a los oyentes de información divertida e interesante. A mí eso me pasaba. Hubo un año de mi vida que me metieron en un microespacio en el programa de Tony Garrido, en la radio, con Gonzalo Madrid. Eran 15 minutos y entonces al principio nos daban el día anterior lo de que íbamos a hablar y yo me lo preparaba. Y entonces iba con un guión, entonces me daba cuenta de que era un desastre porque no estaba pendiente de lo que me estaba diciendo Tony y lo que me habían consultado, porque yo quería meter lo que había escrito, entonces, y no siempre venía a cuento. Entonces estabas ahí como sufriendo, tal cual, hasta que un día no hice el guión, por lo que sea, no tuve tiempo tal, y me di cuenta de que fluía más natural. Claro, para empezar porque hablábamos básicamente de lo que yo sé, es decir, hablábamos de publicidad y de cosas cercanas a la publicidad, por lo tanto, tampoco tenía que estar tan asustado de... No estábamos hablando de física cuántica, ¿no? Y ya dejé de prepararlo. Por eso ya empecé a disfrutar lo que estaba haciendo, ¿no? Y creo que empezamos a hacer un programa un poquito más natural, digamos, ¿no? Es que además hay una cosa que yo creo que es clave, y yo lo veo mucho yo no soy creativo y para mí es espectacular trabajar con creativos y dar un briefing que es una piedra y tener una conversación con los Juanes o con Nacho Guilló y que de repente te devuelvan una pelota perfecta, ¿no? Y creo mucho en la intuición, ¿no? Que hay veces que creo que hay... Es que no hay otra cosa. La intuición es clave y muchas veces yo lo veo, ¿no? Eso que dicen que es una especie de... hace poco leí que la intuición es una inteligencia inconsciente o algo por el estilo. Y es cierto, ¿no? Cuando le cuentas a alguien el briefing, le cuentas todos esos datos y a unique setting proposition, las reasons to believe, porque ya sabes que en todo esto utilizas cierto argot o parece que no sabes. Y de repente, simplemente por una cuestión de intuición, te dicen...
este es el camino, y a ti te desarman, ¿no? Porque no, muchas veces... Y nosotros, digamos que somos como la primera pared del cliente, ¿no? Somos el peón que tiene el cliente, porque somos el primero que recibe, y esa parte es una parte de nuestro trabajo que es maravillosa, ¿no? Es otra cosa absurda. Es decir, todo el mundo piensa intuitivamente. Todo el mundo. Es que no se puede pensar de otra manera. O sea, los tientíficos, todo el mundo... Luego tiene que haber una reafirmación, una medición, una comprobación, lo que quieras. Pero es que si no, el mundo no avanzaría. O sea, si tienes que argumentar racionalmente todo lo que piensas, es que no avanzarías. Para abrir una puerta estarías 2 meses. Es absurdo, ¿no? O sea, pero por otro lado, hay como esta especie de religiosidad de lo científico. Parece que la intuición sea una cosa, no, es que es como un pensamiento mágico, ¿no? Sí. Es como pensamos normalmente. Y afortunadamente pensamos así. Y tenemos ese don humano, ¿no? Bueno, supongo que los animales también, ¿no? De ver, oye, no, por aquí. Porque si no, nos la vamos a meter. Sí, sí. Eso lo dice Javier Goma, dice que al final los mayores descubrimientos del mundo nunca han sido alguien diciendo eureka, sino suelen ser, oh, esto es curioso, o no hubiera pensado nunca esto, pero voy a tirar por aquí. Claro, suelen ser así. Coño, la manzana se ha caído. Exacto, suele ser un poco así. Un momento en el que fuiste muy feliz y que por lo que sea ya no se puede repetir, no se puede replicar ese momento, pero un momento de tu vida en el que dijeras, mira, fui feliz y quizás no lo sabía tanto. Mira, vengo justamente ahora os decía que vengo de comer con un chef que está preparando su restaurante, y le decía, o sea, disfruta este momento porque es un momento único, ¿no? Yo recuerdo el momento que abrimos, o sea, que preparamos y que abrimos SCPF, ¿no? Mi primera agencia, digamos, la primera y única agencia un poco propiamente mía, ¿no? O mía y de mis socios. Esa felicidad dura lo que dura, pues eso, el primer año, ¿no? La novatada, el empezar todo, el sentarte en una silla y decir, bueno, viene algún cliente, ¿no? El que los lápices son nuevos, el que... esa felicidad de la novedad, que es irrepetible, sí, es eso quizá. Hay otras, ¿no? Pero de esa, digamos, pienso mucho en ella. Esa parte de Mad Men es mi favorita, cuando montan la otra agencia y están ahí un poco montándola y empiezan en un hotel y tienen que ir poco a poco escalando y ganando clientes, y si pierden uno se llevan un disgusto tremendo y todo es un drama y todo es muy... Es verdad que es un momento que también tiene mucha angustia, ¿no? Porque tienes que facturar, tienes que... ¿no? Pero... Y seguramente por eso no lo disfrutas tanto, ¿no? Pero hay algo irrepetible ahí y maravilloso. Está bien, había un momento que me pareció emocionante, que es el que están viendo el Think Small, ¿no? Sí. Y que les parece un horror. Y al final hay uno de ellos que dicen, ya, es un horror, pero llevamos 20 minutos hablando. Sí. Think Small, lo del anuncio de Volkswagen. De Volkswagen, ¿no? sí. ¿Es de David Abbott o de quién es? No, es de DDB. Digamos, el padre de la policía moderna es William Bernbach, que es el DDB es Doyle Dan Bernbach, que en los años 50-60, digamos, es el que inventa de alguna manera o pone en valor la creatividad en la publicidad, ¿no? La publicidad moderna, la idea de respetar al consumidor, de hacer una publicidad inteligente, sensible. Porque David Abbott, que a ti te gusta mucho, también hizo el anuncio ¿no? de Volkswagen, de Marty Feldman, ¿no? Que salía con su cara muy fea, visco y tal, y el texto lo escribía él y tal. Sí. Hombre, Abbott. En la publicidad británica, que ellos creen de sí mismos, y posiblemente con razón, que son los mejores del mundo, ellos hablan de Londres de la publicidad como Atenas. Ellos mismos, no les falta. En ese entorno, digamos, de tal, a Abbott sus colegas le llamaban Dios. Ni siquiera Sócrates. Dios. Y más arriba. Debía ser muy bueno. ¿Y la última serie que has visto que te haya gustado mucho? Que antes has dicho que... Estoy viendo la tercera de Succession, que me parece un hallazgo maravilloso. Es decir, una serie en la que todo el mundo es tan despreciable y sigues en ello, parece un hallazgo. Parece algo interesante. Y sí, esta me gusta mucho. Y luego tenemos una cierta costumbre algunas noches de irnos a la cama y ponernos un capitulito de Frasier para... un poco los días fastidiados, los días que dices... Necesito alguna sonrisita. Entonces te metes un Frasier y a mí me parece... yo creo que la Seguridad Social estaría obligada a pagarlo. Pues no sabía que eras tan de Frasier. A mí mi padre era súper fanático de Frasier y también me lo heredé de él y la veía con él y me encantaba. ¿Algún libro que hayas regalado últimamente o que regalas habitualmente, que te guste regalar, que digas,
quiero que la gente compartís ese entusiasmo del que hablabas cuando descubres a alguien. En tu charla, en tu discurso, perdona, hablabas de Escotado, de libros que te han impactado últimamente. Sí. Hablo mucho de los enemigos del comercio, pero no tengo el valor de regalarlo porque sí. parece que es un poco... Pero regalo mucho a Esquirol, La resistencia íntima, que a mí me parece que es su libro... Luego he leído todos los que vienen luego, pero me parece que es su libro... No hace falta leer más, es decir, es un libro central. Bueno, si te gusta leer los demás, pero... Y luego he regalado mucho, yo creo que el que más he regalado es un libro que me recomendó un amigo del Banco Sabadell, un cliente, Manu Tres Sánchez, que tiene 2 hijas adoptadas chinas y que entonces se ha convertido en una especie de estudioso del mundo chino. Entonces me regaló un librito que se llama Discurso sobre la estrategia o Conferencia sobre la estrategia. Lo estoy diciendo mal, creo que el autor es François Julien, que es un sinólogo francés maravilloso. Y en realidad es una conferencia a empresarios. Y compara un poco la estrategia militar china y occidental y un poco de ahí deriva un poco la visión del mundo de ambos, ¿no? Y me parece fascinante ese libro, fascinante. Y lo he regalado mucho. Además es un librito pequeño, fácil de leer, a pesar de ser, digamos, más o menos de sociología, filosofía. Conferencia sobre la eficacia. Conferencia sobre la eficacia, exacto. Interesante. Y bueno, no recuerdo más, pero yo tengo siempre... He regalado... Es inencontrable, pero lo he comprado a veces por un precio ridículo en eBay o en Amazon, lo que sea. Un libro que se llama Diccionario del que duda, que me regaló Guille Villone, un gran amigo publicista. El publicista más inteligente de España, que es un tipo que todavía vive en San Sebastián, lo que demuestra su inteligencia. Tiene una agencia que se llama Dimensión. Y él me regaló Diccionario del que duda, de John Ralston Saul. Es una especie de sociólogo rabioso canadiense. Y es un diccionario, como dice el nombre, que va lanzando definiciones de conceptos con mucha mala hostia. Y yo eso lo tengo en la cabecera. Es decir, es un libro que de vez en cuando cojo, te lees 4 definiciones, te reconcilias con la inteligencia humana, te entra un poco de rabia. Y es un libro que, sobre todo, como dice el título, pone en valor la idea de la que yo soy devoto, de que no hay verdades absolutas, de que hay que vivir, digamos, en esa zozobra intelectual permanente, que es lo que nos hace humanos, esa idea trágica de quiero conocer pero no puedo y vivo en eso, ¿no? Y la última pregunta del cuestionario Proust, que no la elegí yo, la elegí Proust, pero el propio Proust, el puño y letra después de la Madalena. El mismísimo Proust. Claro, para alguien como tú va a ser complicado, pero un lema en la vida, dice, un lema. Entonces, claro, alguien que ha escrito tanto de publicidad, anuncios. Lo tengo clarísimo. Mi padre era muy, creo que, no sé si lo dije, bueno, lo digo a veces. Mi padre era muy, como debía ser un protopublicitario, de hecho tuvo una agencia que se llama Proel, que si lo pienso está bien, como una cosa de rumbo. Tenía la costumbre de pintar en casa eslogans, frases que encontraba por ahí. Yo recuerdo que tenía una que era en la piscina de la casa de Vacarisas, una casa cerca de Tarrasa, que ponía apriesa cantan los gallos e quieren crevar albores, que éramos los hijos supuestamente. Y entonces al lado ponía et in Arcadia ego, que era él, ¿no? Nos contaba y tal. Y entonces en casa, yo siempre entendí que la importante de todas estas, que había 10 o 12 en nuestra vida, que nos rodeaban, en la chimenea una chimenea que nunca funcionó, una especie de chimenea falsa en el salón de casa, había un mármol con letras doradas que ponía facta non verba, a la que nos remitía muy a menudo. Es decir, muchas veces que íbamos a preguntar, papá, que no sé qué, no sé. Señalaba, sin hablar, señalaba el mármol como diciendo, nene, las cosas hay que hacerlas. Que es haz no digas. Hechos no palabras. Se traduciría, yo creo, bien por hechos no palabras. Y yo no conozco mejor consejo. En Marco Aurelio tenía una reflexión que decía, me recuerda mucho esa, que era no hables de ser un buen hombre, sé uno, ¿no? Claro. Yo me levanto cada mañana, esta es una de las manías que me tengo que quitar un día, o sea, para que pongo el móvil en el suelo, para que el móvil no vibre y me despierte, lo pongo encima de un libro, y ese librito es las meditaciones de Marco Aurelio. Entonces, he cogido la manía de cuando cojo el móvil, digo, venga, me tengo que leer una meditación. Y ya estoy un poco harto, pero ya soy esclavo de esa manía.
Y tengo que decir que Marco Aurelio me parece un triste. No, o sea, no era. Tengo que decir que es verdad que te pone como, bueno, ya está, la meditación de Marco Aurelio del que te pone en tu lugar para empezar el día, pero señor Marco Aurelio, un poquito, un solo millito y unas patatitas y un poquito de vino, hombre, no sé, disfrute usted de la vida. Pero bueno, vivo con ello. Me gusta la última reflexión. Eso lo voy a de titular. Marco Aurelio era un triste y que harta las redes sociales. Gran titular. Harta las redes sociales con Tony Segarra. Pues me lo he pasado muy bien con vosotros dos. Yo más. Contigo, Tony, que tenía muchísima ilusión que vinieras. Llevamos tiempo planeándolo con mi secuaz Elvis, que queríamos recordar aquella charla que diste, pues traerla aquí a este espacio más íntimo del hotel, pero poder charlar contigo y aprender, que siempre contigo se sacan ideas y conclusiones y cosas, y aunque sean libros, que seguro que me lo voy a leer. Y me lo paso muy bien. Muchísimas gracias. Es una pena que la gente no pueda ver el lugar donde estamos, porque es cercano a la perfección. Pero por la compañía, entiendo. Sí, sobre todo por la compañía. Ahora va a colocar unos libros. Y sí, ahora te lo ordeno un poco, pero muchas gracias de verdad por invitarme. Siempre digo, claro, voy muy a menudo a entrevistas, a conversaciones, incluso a podcasts, pero no siempre uno se encuentra a gusto. Y normalmente cuando uno se encuentra a gusto es porque le están haciendo las preguntas adecuadas y las conversaciones adecuadas. Y la verdad es que me he sentido muy a gusto, así que muchas gracias.